cómo defendernos de los dioses. Comenzaré el capítulo con dos afirmaciones extrañas. 1. Si ciertos dioses deciden interferir en la vida de un hombre, el hombre no tendrá prácticamente medios de impedirlo y estará a merced de lo que el dios quiera hacer con él. Esta afirmación, puesta así a secas, suena terrible, pero por dura que parezca, es algo que a lo largo de los milenios ha sucedido muchas veces. Este fatalismo, que claramente vemos cumplido en las vidas de ciertos hombres, todas las religiones han tratado de sublimarlo o de explicarlo de mil maneras, pero no han sido capaces de evitarlo, porque los dioses a los que invocan, son precisamente los que lo causan, por más que se presenten como padres y como bienhechores. Y lógicamente, ellos son los que se encargan de mandarnos, de vez en cuando, salvadores, para que a los hombres no nos entre la desesperación ante tantas situaciones adversas y ante tanto dolor y sufrimiento inevitables en nuestras vidas. Dolor y sufrimiento causado en gran parte por ellos, y admitido y digo, ciertos dioses, porque la mayoría de ellos no pueden interferir. Interfieren solo aquellos que tienen un gran poder y otros que, por estar su nivel de existencia o su grado de evolución, más cercano al nuestro, encuentran más fácil el traspasar la barrera que de ellos nos separa. Sufrido por nosotros como si fuese algo connatural a nuestras vidas y a nuestra existencia en este planeta. La segunda afirmación viene a contrarrestar la primera y a darnos un gran alivio tras la inquietud que pueda habernos quedado. 2. Los dioses apenas si suelen interesarse en las vidas privadas de los hombres, y rara vez suelen interferir con algún individuo en particular. A primera vista, podría dar la impresión de que esta afirmación está en contradicción con lo que venimos diciendo, pero sin embargo no es así. Los dioses se interesan no poco por la humanidad considerada como un todo, o por lo menos en grandes grupos sociales homogéneos, pero se interesan poco en los individuos particulares, como no sea en aquellos que pueden ejercer gran influencia en mucha gente. Al igual que los hombres nos interesamos poco en determinada vaca, conejo o cerdo, mientras que la humanidad, hablando en general, siempre se ha preocupado de mejorar las razas de estos animales, para que nos diesen un mejor rendimiento. Tal como he dicho repetidas veces, el mejor modo de estudiar, de una manera panorámica, la relación de los dioses con los hombres, es comparándola con nuestra relación con el mundo de los animales. Por duro que esto suene, es ni más ni menos que la realidad. Pero volvamos al tema de cómo podemos defendernos de la injerencia de los dioses en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas privadas. Es un axioma que, debajo del agua, el pez más tonto le puede morder al hombre más listo. En nuestro mundo, los hombres estamos en nuestro elemento, y si nos mantenemos en él, a los dioses, quienes quiera que ellos sean o como quiera que se manifiesten, se les hace más difícil interferir en nuestras vidas, porque están fuera de su elemento natural. Porque aunque suene raro, su elemento natural es también un elemento físico, como físicos son ellos, por más que las leyes físicas por las que se rigen no sean completamente desconocidas, y por más que su psiquismo sea muy diferente o esté enormemente más desarrollado que el nuestro. La deducción lógica de todo esto es la primera regla que tenemos que seguir para defendernos de ellos. 1 grados. No debemos trascender los límites de nuestro ambiente humano, o dicho en otras palabras, no debemos tratar de entrar en el terreno de ellos. Y entra en el terreno de ellos toda aquella persona que pretende trascender en esta vida. Los que buscan el estado de trance, de cualquier tipo que éste sea, los que se suben a lo alto de ciertas montañas en ciertas épocas para entrar en contacto con ellos, los que preparan su mente con ritos mágicos o religiosos. No tenemos que olvidarnos de que la magia es la otra cara de la religión. Todas estas personas están entrando en el terreno de los dioses, y si no precisamente entrando, por lo menos se están acercando a los límites del terreno humano, en donde los dioses se manifiestan más fácilmente, y en el que los hombres ya no pueden usar con eficacia su gran arma defensiva, que es la inteligencia. Anteriormente dije que es, en cierta manera, peligroso acercarse físicamente a algunos predicadores, fundadores, iluminados y místicos, que tanto proliferan en nuestros tiempos. La razón es la misma. Al hacerlo estamos entrando en su campo y estamos sometiéndonos, aún sin darnos cuenta, a sus radiaciones de tipo físico, parecidas en un sentido, a aquellas a las que se somete un pavo en un horno de microondas, y en otro sentido, a aquellas que salen de lo alto de la antena de una emisora de radio. Nadie duda que tras un rato, el pavo sale cocinado,
pero en cambio, nadie sospecha que los cerebros, sobre todo si son cerebros de adolescentes, de los que se ponen en contacto con iluminados, están siendo también cocinados por las ondas que emiten los cerebros de estos instrumentos de los dioses, y al cabo de poco tiempo, ya no serán capaces de discurrir por sí mismos, sino que repetirán como robots todo lo que aquellos les digan. Es el caso de miles de jóvenes que han sido captados por las innumerables sectas que proliferan en el planeta. Los psicólogos están estudiando intensamente cuál es el sistema para lograr semejante lavado cerebral, y sobre todo, para lograr su desintoxicación y desprogramación, pero no lo encontrarán mientras no tengan en cuenta lo que aquí estamos diciendo. Otro gran medio de defenderse de los dioses, sobre el que ya hemos hablado anteriormente, es 2 grados. No entregar jamás la mente a nadie. La mente tiene que estar siempre libre y disponible al servicio del ser humano para decirle cuáles son las circunstancias en aquel momento y qué es lo que debe hacer. Muchos seres humanos, ofuscados por lo que vieron o sintieron en un momento determinado, entregaron la mente y ya no fueron capaces posteriormente de juzgar y de ver que las cosas que les mandaban creer y practicar, no tenían sentido. Es el caso de todos los fanáticos religiosos y no solo fanáticos, sino de la gran mayoría de creyentes de todas las religiones. Aceptaron de niños una fe que les fue implantada en el alma como un instinto y como un elemento cultural más, y ya no fueron capaces en toda su vida de cuestionarla ni de someterla a juicio. Sencillamente la aceptaron como aceptaron el idioma, las costumbres, los gustos o el amor patrio. Esto de no entregar la mente tiene una enorme importancia en estos tiempos en que las grandes masas urbanas y la sociedad en general son manipuladas como rebaños por todopoderosos medios de comunicación como la radio y la televisión, manejados con astucia por los profesionales de la manipulación de mentes. Hay que mantener siempre la mente en estado de alerta y no entregársela definitivamente ni a los líderes religiosos, ni a los líderes políticos, ni a los ídolos deportivos, ni a los médicos que nos tratan, ni a nadie. Todos se pueden equivocar, y todos en un determinado momento, aunque sea de una manera inconsciente, pueden estar actuando en interés propio, aprovechándose de nuestra credulidad. La mente de cada individuo tiene que ser siempre el último juez en las propias acciones, y el entregarla a otro para seguir ciegamente lo que él nos diga, es un acto de suicidio mental que se opone diametralmente al gran mandamiento de la evolución, que es una de las leyes fundamentales del cosmos. A medida que fueron pasando los años y cuando definitivamente me convencí de que, con toda buena voluntad, había pasado gran parte de mi existencia en este planeta, con mi vida entregada a una causa sin sentido, debido a la entrega de la mente que hice en la adolescencia, me he ido haciendo más consciente de la importancia de no entregar la mente a nadie y usarla para analizar absolutamente todos los acontecimientos que me atañen más o menos de cerca. Y para que el lector vea hasta qué punto se extiende esta actitud mía, le contaré esta anécdota sucedida en la Ciudad de México hace como unos 7 años. Me encontraba en una sesión espiritista, a la que había acudido en busca de una persona que supuestamente practicaba la psicometría con gran acierto. La médium que dirigía la sesión, que desde el principio me inspiró sospecha de no ser auténtica, pidió que todos los que nos hallábamos en torno a ella nos diésemos la mano para hacer una cadena. Enseguida el que estaba en el extremo de la cadena recitó algo que, a lo que parece, era parte importante del rito de aquel centro. Yo abro mi inteligencia a los espíritus. Psicometría se llama en parapsicología a la facultad que tienen algunos psíquicos de poder describir muchas de las cualidades de los propietarios de los objetos que el psíquico sostiene en sus manos, o de hechos relacionados con tales objetos. Que se quieran manifestar en esta sesión y rindo mi mente a sus enseñanzas. Todos repetían mecánicamente la misma frase. Cuando me llegó mi turno, yo sin dudarlo y con firmeza dije, yo paso. La médium abrió disimuladamente un ojo para ver quién era el audaz. Por eso los incidentes sucedidos en este tipo de ritos o juegos, esotéricos, son tan numerosos, y por eso tanta gente a la larga ha salido psicológicamente muy mal parada de ellos. El lector tiene que saber que la dificultad que estos seres menos evolucionados tienen para saltar a nuestro mundo, la tenemos también nosotros, y probablemente en grado mayor, para saltar al suyo. Y sin embargo la podemos también vencer mediante ejercicios mentales o físicos, ingestión de drogas, etc. Por último, diremos que el que invoca se expone a ser parasitado, tal como se dice en ciertos ambientes de iniciados.
Es decir, por un lado, el Dios puede habituarse, viciosa y exclusivamente, a cierto tipo de energía que extrae de determinado invocante, al que acudirá una y otra vez, con exclusión de todos los demás, porque le ha cogido un gusto especial a la energía que emite ese ser humano. Por otro lado, puede suceder que se cree un rapport entre el Dios y el invocante. Tras unas cuantas manifestaciones, el Dios puede aprender a extraer su energía con gran facilidad de determinado invocante, haya mediado invocación o no, y parasitar de ahí en adelante en él, ya que le resulta muy fácil conseguir lo que quiere. Es el mismo tipo de rapport o relación especial que se da entre un buen hipnólogo y una persona que ha sido varias veces hipnotizada por él, con una gran facilidad, y aún estando a distancia y sin que el hipnotizado dé su asentimiento, el hipnólogo puede hacerlo caer en trance hipnótico, y la razón es que las ondas cerebrales del hipnotizado están ya, en alguna manera, sintonizadas con las ondas cerebrales del hipnólogo. En estos casos, que son mucho más abundantes de lo que se cree, el ser humano, por su culpa, será víctima de algún tipo de debilidad o enfermedad, más o menos grave, contra la que poco será lo que él o los médicos puedan hacer. Aunque a muchos doctos esto puede sonarles a puras hipótesis absurdas, deberían reflexionar en un hecho admitido y sacralizado que confirma por completo estas hipótesis. Me refiero a las enfermedades que, como cosa normal, sufren todos los místicos en el cristianismo. Y no hay que andar buscando causas físicas para dichas enfermedades, puesto que sus biógrafos y sus autobiografías nos dicen claramente y sin rodeos, que el Señor era el que los hacía sufrir para su perfeccionamiento y para la salvación de otras almas. Es clásica la frase de Cristo a Santa Teresa: yo trato mal a mis amigos, refiriéndose precisamente a estas enfermedades, sufrimientos y noches del alma, a las que prácticamente todos los místicos se ven sometidos. Se ofrecieron como mansas ovejas, y el Dios parásita en ellos de una manera inmisericorde, por supuesto muy bien disimulada y sublimada con explicaciones de la teología ascética. Hemos llegado a la importante conclusión de que un místico en éxtasis, en cualquier religión, con el sufrimiento y la felicidad reflejados simultáneamente en su rostro, son el momento culminante de la relación de un Dios menor con un mortal. El Dios atormenta al ser humano que se le ha entregado, y éste le ofrece gustoso su dolor, mientras, a cambio, el Dios le proporciona una especie de orgasmo psíquico para que el místico no desmaye y su cerebro pueda seguir produciendo las vibraciones que tanto agradan al Dios. Y con el tema de las enfermedades hemos entrado naturalmente en el próximo consejo que yo le sugeriría al lector para defenderse de la injerencia de los dioses en su vida: 4 grados. No les ofrezcas tu dolor. No te brindes a sufrir. Rechaza el dolor por el dolor y no lo busques nunca. Rebélate contra el sacromasoquismo, que como un sacramento ha estado entronizado en la Iglesia cristiana por siglos. A alguien podrán sonarle estos consejos como la quinta esencia del egoísmo, y querrán refutarme diciendo que en la vida hay que sacrificarse necesariamente en muchas ocasiones. Los padres tienen que sacrificarse mucho para criar a sus hijos, hasta que éstos llegan a poder valerse por sí mismos. Uno tiene que sacrificarse por los enfermos, por los ancianos, etc., y no precisamente por principios religiosos, sino por una ética natural. Estoy totalmente de acuerdo con este razonamiento. Pero el lector debe caer en la cuenta de que estos sacrificios de que se habla, van todos dirigidos hacia los seres humanos, son para subsanar debilidades de seres como nosotros, que por especiales circunstancias o por el orden normal de la naturaleza, tienen una necesidad especial de auxilio. No van dirigidos a Dios. Y aquí es donde radica la diferencia. No tiene nada de raro que un ser humano ayude a otro a una costa de su dolor, pero tiene muchísimo de extraño e inexplicable el que Dios les esté exigiendo dolor y sacrificio a unas criaturas inferiores como los hombres. Y es algo sobre lo que la humanidad, por lo menos los hombres y mujeres que tienen tiempo y capacidad para pensar sobre la vida un poco más a fondo, debería haber reflexionado hace mucho tiempo. ¿Por qué en todas las religiones el dolor, la renunciación y el sacrificio tienen un papel tan importante? ¿Por qué, según todos los líderes religiosos de todos los tiempos, los hombres tenemos que sacrificarnos por los diferentes dioses en los que creemos, y no solo eso, sino que tenemos que sacrificar con nosotros a los animales? ¿En qué se diferenció de las religiones antiguas, en este particular, el judaísmo,
primero, con sus sacrificios de animales exigidos por Yahvé, y el cristianismo después, con el cruento sacrificio de su fundador, con la sacralización de la renuncia a los placeres en toda la vía ascética y finalmente con la sublimación del dolor y la muerte, en la selección del símbolo cristiano por excelencia, la cruz. Si el Dios cristiano fuese realmente un padre, ¿por qué había de exigirles a sus hijos el dolor y la cruz? Todas las explicaciones que tanto el cristianismo como las demás religiones nos dan para solucionar este misterio no tienen consistencia alguna y se desvanecen cuando uno las considera sin fanatismos y sin prejuicios. Hacer nacer al hombre ya reo de un pecado y amenazarle enseguida con un fuego eterno son aberraciones que solo caben en mentes enfermas y ya va siendo hora de que los humanos civilizados nos liberemos definitivamente de ellas. La única explicación a este misterio del dolor es la que venimos dando a lo largo de este libro. Dios no quiere el dolor humano, los dioses sí lo quieren, porque en algún grado se benefician de él. Lo malo está en que los hombres confunden a los dioses con la suprema energía universal y le atribuyen a ésta lo que es causado por aquellos. Parodiando la frase de Cristo, donde quiera que hay cadáveres, allí se reúnen los buitres, podríamos decir, donde quiera que hay dolor humano, por allí andan los dioses. Los consuetudinarios avistamientos de ovnis en las grandes catástrofes, frecuentísimos tras los terremotos, y en las guerras, en la reciente de las Malvinas hubo una inusitada actividad ovnística, y el lector debe recordar los misteriosos Foo Fighters de la guerra de Corea, son algo que tendría que hacer reflexionar a los humanos, incluidos los ufólogos, miopes que, o desconocen estos hechos, o prefieren no tenerlos en cuenta porque contradicen su teoría de la bondad de nuestros visitantes. Andan por allí en ese preciso momento, porque, o son causantes del hecho, aunque muchas veces lo hagan aparecer como natural, o han acudido presurosos, tras algún cataclismo realmente natural, para de alguna manera beneficiarse de él. Perder la fe, es una frase que tiene una trágica connotación religiosa, pues es prácticamente sinónimo de condenación eterna. Y ese será precisamente el quinto consejo que les daré a mis lectores para liberarse de la injerencia de los dioses en sus vidas. 5 grados. Prescindir de dogmas y ritos. Dejar de lado las creencias tradicionales que tienen que ver con el más allá y con la manera de concebir esta vida. Mientras la raza humana siga amarrada a los mandamientos caprichos de los diferentes dioses en los que actualmente cree y mientras sigamos pensando que estos mandamientos están por encima de lo que nos diga la razón y el sentido común, seguiremos siendo fácil presa de ellos, ya que, con toda buena voluntad, abrimos nuestras almas a sus dictados y a sus deseos. Por eso el hombre que quiera llegar a una mayoría de edad religiosa, tiene que rechazar positivamente todas aquellas partes del dogma cristiano que van contra el sentido común. Pero para ello la mayor parte de los cristianos tendrán que sentarse a repensar de nuevo y a fondo su fe, cosa que probablemente no han hecho en toda su vida. Una vez más, tendremos que repetir que el funesto axioma de todos los doctrinarios, cree, no pienses, es fatalmente seguido y practicado en todas las religiones con las consecuencias que hemos venido viendo a lo largo de este libro. La realidad es que a fuerza de haber admitido generación tras generación como cosa normal, como voluntad de Dios, aberraciones que van contra el sentido común y contra los más elementales dictados de la razón, la humanidad ha llegado a comulgar con toda naturalidad con ruedas de molino, ha llegado a admitir como justas, cosas que van contra la más elemental equidad, y se ha tragado como sagrados dogmas de fe, afirmaciones absurdas que no resisten el más elemental análisis. Y al decir esto, no estoy afirmando que todo lo que el cristianismo nos manda creer o practicar sea falso o absurdo. Por eso los incidentes sucedidos en este tipo de ritos o juegos, esotéricos, son tan numerosos, y por eso tanta gente a la larga ha salido psicológicamente muy mal parada de ellos. El lector tiene que saber que la dificultad que estos seres menos evolucionados tienen para saltar a nuestro mundo, la tenemos también nosotros, y probablemente en grado mayor, para saltar al suyo. Y sin embargo la podemos también vencer mediante ejercicios mentales o físicos, ingestión de drogas, etc. Por último, diremos que el que invoca se expone a ser parasitado, tal como se dice en ciertos ambientes de iniciados. Es decir, por un lado, el Dios puede habituarse, viciosa y exclusivamente, a cierto tipo de energía que extrae de determinado invocante, al que acudirá una y otra vez, con exclusión de todos los demás,
porque le ha cogido un gusto especial a la energía que emite ese ser humano. Por otro lado, puede suceder que se cree un rapport entre el dios y el invocante. Tras unas cuantas manifestaciones, el dios puede aprender a extraer su energía con gran facilidad de determinado invocante, haya mediado invocación o no, y parasitar de ahí en adelante en él, ya que le resulta muy fácil conseguir lo que quiere. Es el mismo tipo de rapport o relación especial que se da entre un buen hipnólogo y una persona que ha sido varias veces hipnotizada por él, con una gran facilidad, y aún estando a distancia y sin que el hipnotizado dé su asentimiento, el hipnólogo puede hacerlo caer en trance hipnótico, y la razón es que las ondas cerebrales del hipnotizado están ya, en alguna manera, sintonizadas con las ondas cerebrales del hipnólogo.